Profe, Profe, no grabé la está clase. grabando. Ya estoy grabando la clase. Listo, entonces, vamos a iniciar. Voy a compartirles entonces las diapositivas que estábamos utilizando ayer. Esperen, organizo todo para que usted pueda ver todo. Se quedó. Ya seguro me trae otra vez. Listo. ¿Todos pueden ver las diapositivas? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, vamos a situarnos entonces. Ya, perdón. No les carga. No sé por qué no les carga. Ya, bravo. Listo. Pasado perfecto. Conclusión entonces a la que llegamos el día de ayer. Básicamente es la misma estructura del presente perfecto, solamente que en vez de tener have o has, voy a tener el verbo have en pasado, que es decir, had. Con base en eso, entonces, la estructura principal y la que vamos a manejar durante va a ser, voy a coger y vamos a obtener el subject, que ustedes saben que es un noun. ¿Por qué no les aparece? Ya, listo. Subject plus had. Aquí es donde está la diferencia. Para ubicarnos en pasado. Ya sabemos que have funciona como verbo auxiliar, de manera que el siguiente verbo va a ser el verbo principal, pero conjugado en pasado. Uy, ¿por qué me escucho así? Creo que son ustedes por tener el micrófono y algo abierto. Quiten los micrófonos, por favor. Es Cruz. Es García, Alejandra. Uf, profe. Alejandra. El micrófono. No, no, eso fue pues la profe. Eso fue la profe. no soy yo. Canzón. No, era Alejandra. El mío no es. Alejandra no, que sí, que es la única que estaba con micrófono. No se quiten el silenciado del micrófono, porfa. A menos de que usted vaya a participar, pero en cuyo caso ahorrenos el dolor de oído. No se lo quite, por favor. Vuelvo otra vez a compartirles pantalla. Listo. Esa es la estructura en general. Entonces tenemos a que vamos a tener un sujeto e independientemente del pronombre, todo se va a poner con had, que es el pasado del verbo have. Vamos a ubicar el verbo principal, pero lo vamos a poner en pasado participio, que ya entendemos que es la tercera columna, y el complemento. Ahora, ustedes ya conocen la regla. Si es negativo, simplemente voy a coger el sujeto, had, y voy a poner la negación. ¿Qué es lo que estamos viendo, profe? Pasado perfecto. Presente perfecto. Eso, Pasado perfecto. Profe, ¿y se puede hacer la contracción del had y el not? Sí, ya les explico contracciones. Les voy a poner acá como en negrito esto para que ustedes sepan que, pues ustedes saben cómo es la estructura. La estructura del inglés siempre va a ser así. Entonces, ya si usted quiere hacer la frase en negativo, va a poner sujeto más had más el not, no va a volverlo a escribir. Y si usted necesita hacer una pregunta, pues va a coger esta misma estructura, solamente que va a cambiar el orden de los factores. Es decir, va a poner primero el had y después iba a ubicar el subject. Por supuesto, al final lo que iría sería el question mark. Ya, así serían más o menos las estructuras. Ahora, contestando a la pregunta de las contracciones, acá es muy importante que ustedes tengan cuidado. ¿Por qué? Resulta que acontece, pasa,
y demás. Si yo tengo, por ejemplo, el pronombre I, ¿cierto? Sería I had gone, por ejemplo. Listo. Y voy a hacer la contracción sería I'd gone, para presente, para afirmativo, quiero decir. El inconveniente con esto es que esta misma contracción funciona, digamos, para los condicionales. Es decir, o sea, les estoy contestando, no quiero que se confunda, pero digamos, cuando yo utilizo el condicional would y voy a hacer la contracción, es la misma contracción. O sea, en vez de decir I would, puedo decir I'd. Mi punto es, no es para confundirlos, sino para que tengan cuidado, ¿no? O sea, ya saben que pueden ser la misma contracción, ese es mi punto, tengan cuidado porque puede presentarse la misma contracción. Eso se les voy a dar acá como un agregado, en fin. Listo, tenemos que entonces la contracción para afirmativo sería I'd gone. Si utilizo el mismo ejemplo para negativo, que sería I had not, yo puedo decirlo de esta manera, como una manera, o sea, como primera forma, o puedo poner I hadn't gone. Es decir, de ambas maneras puedo contraer, puedo decir I'd not o I hadn't gone. ¿Listo? Y pues ya esas serían las contracciones. Esto frente al afirmativo, esto frente al negativo. Listo. Ahora sí. ¿Para qué entonces, para qué carajos me sirve este tiempo? O sea, ¿yo para qué quiero aprender esto? ¿A mí para qué me va a servir en la vida en el inglés esta vuelta? Queridos estudiantes, la verdad, lo que les voy a decir a continuación les va a sonar confuso, pero con el ejemplo ya me van a entender. Si ustedes van a su lindo Google y buscan eso de pasado perfecto, lo primero que les va a aparecer es lo siguiente. El pasado perfecto hace referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido, profe. Sí, sí tiene sentido, pero lo que pasa es que le voy a dar un ejemplo para que usted me termine de entender mejor el asunto. La función, o sea, la función principal va a ser que vamos a utilizar el pasado perfecto para referirnos a un evento que comenzó en el pasado, pero que también es anterior a otra acción en el pasado. No entiendo ni miércoles, profe. Tranquilo, yo al inicio tampoco entendía. Pero con este ejemplo ya entendí. Entonces, si yo les digo a ustedes, había leído el libro, ya usted sabe que estamos hablando de pasado, ¿sí o qué? Si yo digo, había leído el libro, usted se sitúa en pasado. ¿Cómo así que es una acción anterior a la misma acción del pasado? Si yo digo, había leído el libro, antes de ver la película, ya usted entiende que ¿cuál fue su primera acción del pasado? Ah, vio la película. ¿Pero qué hizo antes de ver la película? Leer el libro. A eso es lo que se refiere cuando les dicen a ustedes, es una acción anterior a la acción del pasado. Es un trabalenguas, yo lo sé. Por eso no se los quiero escribir ni nada. Pero lo que sí quiero es que por ejemplos sea más fácil entender el rollo. Entonces ya les digo, entonces primer ejemplo, había leído el libro antes de ver la película. Ya usted vio la película. Digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, Harry Potter. Entonces sabemos que primero que fueron los libros, que ese ejemplo casi que aplica para todas las películas, siempre son primero los libros, ¿no? Pero entonces, primero leyó los libros de Harry Potter y después se animó a ver la película. O, por ejemplo, llama, ¿no? Vamos a poner, ¿quiénes creen que se podría llamar seguido acá en el curso? Vamos a poner un ejemplo. Digamos, vamos a disimular, no sé, que pase, ¿no? Que Samuel llama a Lauren, eso es solamente un ejemplo. Entonces, Samuel llama a Lauren. Y resulta que cuando Samuel llama a la casa de Lauren, pues le dicen, ay, Samu, qué pena, mira, acaba justo de salir. Y entonces Samuel va a ir a comunicarle, es solamente un ejemplo como muy cotidiano para que todos nos ubiquemos en la realidad, ¿no? O sea, para que sea más fácil. Entonces, va justamente Samuel a contarle a Lady, acabo de llamar a Lauren, es decir, ya hice la acción y ella acaba de salir. Entonces, ¿cuál fue la acción anterior al pasado? Lauren salió,
después Samuel llamó y de esa manera, cuando ya Samuel está contando en el tiempo presente a Lady que había llamado a Lauren, se sitúa dos situaciones en el pasado. ¿Me hice entender con ese ejemplo o todavía no entendemos a qué se refiere con pasado? Pasado. ¿No? Háblenme, díganme, no, profe, no entendemos nada. O sí, profe, o no, profe, pero háblenme, dialóguenme, díganme algo. Sí, Algo. Profe, pues, Tan chistontos. más o ¿Qué menos. pasó? No, díganme. Más o sí, menos, profe, sí listo. quedó claro. No, ya no voy a volver a cogerlos de ejemplo, tranquilos. Ya voy a boletear a otros. Listo. No sé si a ustedes les pasa. Voy a poner, en verdad, ejemplos muy cotidianos para que me entiendan. Sí, entendió. Voy a ponerles otro ejemplo. Todos tenemos que ahorita poner alarmas, ¿sí o qué? Porque pues, baila, o sea, nos cuesta levantarnos, etcétera. Listo, todos vamos a poner una alarma. Pero en el momento en el que su cuerpo se está acoplando a despertarse a X o Y hora, muchas veces, lo digo porque a mí me pasó hoy, usted se levanta, puede ser a veces antes, 2 minutos antes de que le suene esa alarma, o a veces se levanta mucho tiempo antes y ahí es un placer muy rico cuando usted dice, uy, todavía me queda 1 hora más de sueño y se vuelve a dormir. Bueno, el punto es que, digamos, usted se puede levantar antes de que suene la alarma, ¿cierto? Entonces, obviamente la acción sería despertarse en pasado. Pero entonces usted se despertó antes. Entonces, digamos, yo le pregunto hoy a usted, venga, ¿cómo le fue? Usted me dice, no, ya me había despertado cuando sonó la alarma. Usted me contó que, ¿qué pasó? Sonó la alarma. Esa sería la acción de pasado como tal. La alarma sonó. Pero resulta que eso fue una figura pilla y alcanzó a despertarse antes. Entonces, la acción en pasado reciente fue, sonó la alarma. Pero antes de que sonara esa alarma, se dio otra acción, que fue que usted la había ganado la alarma. O, por ejemplo, este ejemplo que voy a leerles a continuación, valga la redundancia de decir la palabra ejemplo. Solo había tenido un automóvil, había tenido un automóvil antes de que se comprara su nuevo carro. Es decir, la acción fue, se compró un carro. Pero la acción pasada de eso es únicamente había tenido un carro, o sea, había tenido solamente un carro durante ese transcurso de tiempo antes de que comprase el nuevo carro. De manera que entonces, ahora sí, con esos ejemplos, cuando uno les dice referirse a una acción o evento que comenzó en el pasado y que es anterior a otra acción, pero que también ambas acciones son en el pasado, ¿les suena un poquito más fácil o sigue siendo enredado con los ejemplos? Porque todavía no me quiero meter a gramática justamente por eso. Yo no entendí. No, profe, eso es cero trabalenguas ahí. No sé si está muy enredado. No, profe. Digamos, ustedes ayer presentaron un quiz de matemáticas, bueno, ustedes no ven matemáticas, ustedes ven Trigo. esa cosa, lo que vean, todos los números son iguales. No, mentiras, me van a matar por decir esto. Digamos que ustedes, voy a dejarles un momento de compartir para verles la cara. Digamos que ustedes ayer tenían el quiz de trigonometría, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la acción del pasado fue ayer tuvieron el quiz de trigonometría. Esa es la acción en pasado. ¿Por qué? Porque se desarrolló ayer, acción en pasado, tuvieron el quiz de trigonometría. Listo, esa es la primera acción en pasado. ¿Listo? Porque ya lo tuvieron, ya pasó el quiz. Entonces, ahora, ¿cuál fue la acción que se dio antes de ese quiz? Que ustedes habían estudiado para el quiz. Es decir, ¿qué fue primero? Estudiaron, seguido de eso, tuvieron el quiz. Entonces, el pasado reciente sería, tuvieron el quiz, porque es la más cercana, ¿sí o qué? O sea, es decir, ayer ustedes tuvieron el quiz, de manera que ese es el pasado cercano a ustedes. Ayer tuvieron un quiz de trigonometría. Pero antes de esa acción, va a venir a darse que requirieron de otra
y ustedes van a manifestar qué fue lo que hicieron antes de. Estudiar. Exactamente, habían estudiado. Entonces, habían estudiado, ¡pum! Primera acción, y ahí es donde va a entrar el pasado perfecto. Y segunda acción, presentaron el quiz. Ah, entonces, habían estudiado, ahí ese habían estudiado es el pasado perfecto. Después tuvieron que hacer el quiz, ya ese es un pasado X, ¿sí? Entonces, mi punto es, O habían sea, es el estudiado, pasado del pasado. sí. Sí, habían estudiado, pasado perfecto, y después se va a ubicar el pasado, la siguiente acción que ustedes hicieron en el momento de. Entonces, habían estudiado, presentaron el quiz y hoy ustedes me están contando, profe, ayer presentamos el quiz de trigonometría. Nos fue del asco, pero habíamos estudiado. Con ese ejemplo, si fue un poco más claro, o todavía sigue siendo todo una sopa de letras en su cabeza. Es más fácil decir que es el pasado del pasado y ya. Sí, no. Es lo mismo. Pero justamente por eso traté de darles muchos ejemplos para no meterles el concepto. Porque si les leo, pues ajá. Pues también podríamos hablar de que en el español hay un tiempo así, pero ese tiempo el español es un asco de estudiar, hay como dato curioso. En fin, este no es el punto. El punto es que teniendo claridad de eso, de ese ejemplo que les di a continuación, entonces ahora sí, vamos a construirlo para que ustedes entiendan cómo va a ser la construcción entonces de este tiempo. Listo. Entonces ahora sí les vuelvo a compartir las diapositivas. Listo. Ya tenemos en claro cuál va a ser la estructura. Si yo voy a coger el ejemplo que hicimos del libro, es decir, leí primero el libro antes de ver la película, voy a primero a posicionar el tiempo de pasado perfecto. Entonces, uy, changos, porque ven la pantalla así. ¡Ah! La están viendo gris, ¿cierto? Sí, Ay, pero no sé por qué. que esa Uy, sí. Ya, jaja, volvimos. Nada pasó, nada pasó. Listo, ya sabemos que el ejemplo que vamos a escribir es el de leí el libro antes de ver la película. Ese es el ejemplo, listo, para que usted me entienda lo que voy a escribir acá en español. Entonces voy a decir, yo había leído, ya usted se posiciona, yo había leído el libro antes de que yo, esperen que no les cargue. ya. Listo. Entonces, antes de ver la película. ¿Cuál es el punto A? Esta Profe, parte se que está les voy a trabajando poner a mucho. continuación en negro. ¿Me escuchan mejor? Hola, 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 hola. No, profe, mejor apague y vámonos. Sí, profe, está bien. Uf, vaya, sí, Uy, esperen. Ush. eso es lo peor. Lo están Creo que hay vaciando. varias intermitencias en no soy yo, ¿eh? Listo. Es que ya me escuchen mejor y si no, pues me vuelvo. Más o menos, se sigue trabando. Eh, Se eh, quedó pausada la imagen. bien. Yo les voy a contar que sí he llamado, sí he peleado por internet. No sé qué más decirles al respecto. Les prometo que sí me he puesto la 10 en eso, pero pues baila. Si ustedes tienen claro, salgan de ese pésimo servicio. Pero tampoco sé Yo qué es estoy peor. conectada, claro. Uy, sí, profe, a nosotros nos pasó igual. Ah, ¿vieron? Gracias a Dios ustedes también son claros y se dan cuenta que es un asco. En fin, retomando acá la diapositiva, el tiempo que les puse en negro, es decir, lo que dice I had read the book, vendría siendo el pasado perfecto. Entonces, había leído el libro antes de ver la película. Ya el resto es puro complemento.
Pero mi punto acá es únicamente el pasado perfecto es lo que está ahí en negro. Si ustedes se dan cuenta, no es difícil. O sea, es difícil entender el uso, pero en sí la construcción no es compleja. ¿Entendimos esa frase? Sí, profe, una pregunta. Pregunta. El verbo de la parte que está escrito en rojo, digamos, saw, eso está conjugado, ¿no? En pasado, sí, pero está conjugado en pasado simple. Tú dices, yo vi la película, él vio la película. Pero por eso les dije, o sea, eso vendría siendo un complemento para ahondar qué acción se hizo primero que la otra. Pero pues el tiempo que sí estamos aprendiendo, sí es el que está ahí con negro. Ay, ya me duele la espalda. Voy a ponerles otro ejemplo antes de escribir las funciones y todo eso. Miren, se las voy a poner con pregunta, pues porque es un poco más complejo y pues tiende a ser difícil. Esperen. Yo me sabo un cuento. Este es el último ejemplo que les doy y ya les doy unas indicaciones antes de que se nos vaya el tiempo. Listo, miremos acá un momento la pregunta. Bueno, vean que mi computador quiera ser lindo o todo mi internet sea lindo y les cargue. Estoy descargando, perdón. Por favor, perdónenme, por favor, tenganme paciencia. Por favor, al menos como Jesús deja escrito y mandar a hacer. Listo, por fin les apareció la pregunta. Entonces, miren acá la pregunta. Dice, ¿alguna vez ese have you ever es típica pregunta, ¿no? Entonces, bueno, como que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿alguna vez como que volaste antes del viaje a Francia? Es decir, es como si yo le dijera a usted, usted me contara, profe, imagínate que en diciembre yo fui a San Andrés, ¿sí? Ya esa es la acción en pasado. Usted me está contando que fue a San Andrés. Y yo te pregunto, oye, ¿alguna vez habías montado antes en avión? O sea, antes de que fuera usted a San Andrés, ¿había montado en avión? Esa sería la pregunta. Si yo hago la pregunta de, oye, ¿habías montado en avión? O sea, antes de eso, me diga sí o no. Ah, sí, ya había subido. O no, fue mi primera vez. Esa sería la pregunta. ¿Have you ever flown? Si alguna vez has volado, pero no volado de que te vayas de creepy, sino volado de que subiste a un avión y volaste allí. Entonces, ¿alguna vez has volado antes de tu viaje a Francia? O sea, antes del viaje a Francia, antes de que te pudieras dirigir allá, ¿ya habías subido a un avión? Entonces, ahí es donde vemos que le está haciendo la pregunta de, como dice acá Mr. Montalegre, del pasado del pasado. Si alguna vez habías volado antes del viaje a Francia, pues sí, si había volado antes en el avión, no había volado, etcétera, etcétera. ¿Entendimos la pregunta? Sí. Nice. Y lo mismo, si yo quiero poner acá en negación, simplemente yo puedo decir, no había leído el libro antes de ver la película. En caso de que, digamos, usted Se está trabando. Se está trabando. Profe, se está trabando. Que puso un lindo note. La profe está trabada. No, Gracias por... Demasiado. Retrabado. No, ya, ay, pero hablaron los Morales. Ush. Ya, volví. Listo. Y les decía que finalmente, en caso de que usted necesite hacer la acción, está el primer ejemplo, que adaptamos ese primer ejemplo, que estaba en afirmativo, ahora en negativo, para decir,
no había leído el libro antes de ver la película. Otra vez se trabó, profe. ¿Sí? No, ya no estoy trabada, si me estoy viendo bien. No, yo siento que fue porque les dejé de compartir la pantalla. Hasta ahí y hasta lo que vimos hoy, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Hay que poner siempre el not o se puede hadn't? Si tú quieres, lo dejas Haren, no hay inconveniente. O sea, depende. Ya les he dicho que habitualmente las contracciones las hacen es al momento de hablar, porque digamos si fuese un texto, digamos si usted quiere escribir un libro y etcétera, y va a contar sus aventuranzas en el Betel, no podría poner la contracción porque se ve bastante informal. Justamente por eso habitualmente las contracciones las utilizan de manera verbal, pero si usted la escribe, pues tampoco le quedó mal. Ese es mi punto, o sea, no está mal. Ya sería asuntos de formalidad y cordialidad y eso en el discurso, pero no más. ¿Otra pregunta? Yo, profe. Profe, tú pusiste Pregunta el Samuel. ejemplo de un señor que, bueno, el ejemplo decía que el señor había tenido un carro, ¿sí? ¿Cómo se escribiría Ujú. ahí había tenido si los dos son el mismo verbo? Had. Had had. Ujú. Porque el pasado participio de have es had y el pasado también es had. Entonces tú pones had, solamente que tú sabes que el primero es verbo auxiliar y el segundo lo tomas como verbo principal. Vale. ¿Alguna otra? Y si fuera negativo sería hadn't o hadn't. Al contrario, hadn't, had. Porque la negación tú lo vas a hacer es al verbo auxiliar. O sea, tú vas a agregar la negación es al verbo auxiliar, no al verbo principal. Entonces, digamos, como en el ejemplo que yo les puse, I had gone, ustedes no van a decir I had gotten o algo así como para negar, sino que ustedes me dicen I hadn't gone. Entonces, lo mismo, si ustedes ubican el had, como la negación va con el verbo auxiliar y no con el principal, ahí sí sería I hadn't had. There's another question. No, teacher, we don't have questions. No. Ok. Vamos entonces a quedar de la siguiente manera. Próxima clase miramos, I don't know, when is Mañana. ok. Tomorrow. Entonces, próxima clase que vamos, tomorrow. Vamos entonces ya me trabé otra vez. Bla, 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 bla. Entonces, la idea es que si, o sea, como que si dialoguemos y si lleguemos al acuerdo de X o Y actividad, calificarla o no. Entonces, bueno, si adelanto, mañana miramos las funciones y entonces seríamos como unos ejercicios. Entonces, pues nada, por el momento los dejo libres a que se vayan a su descanso. Son sujetos libres de descansar de mi cara. Y ya nos vemos entonces mañana. A menos de que tengan preguntas o algo así, igual cualquier cosa pues me escriben. Igual ya saben que hay el mensajero Samuel, entonces bueno, mandan ahí cualquier cosita. ¿Listo? Profe, ¿cómo era el ejemplo del hombre del carro? Había tenido un carro antes de que comprara el nuevo. Profe, una pregunta. ¿Usted va a mandar eso por ciber? O sea, las diapositivas. Por WhatsApp me más fácil. Ah, bueno, entonces, pues, por algún lado, ¿sí? Por favor. Ah, sí. Samuel se encarga de eso. Gracias. ¿Alguna otra duda, polluelos? No. Ya va a empezar. Listo. Entonces sí los dejo ir porque ya otra vez el internet empezó así re mal. Y pues no quiero escuchar malos morales haciéndome comentarios.